Ok, estoy grabando. Entonces lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es un demo en el cual queremos comparar el resultado de simular un sistema mediante su función de transferencia, ¿ya? Dada por la respuesta en frecuencia del sistema que encontramos, o hacerlo directamente, compararlo, digamos, con el resultado de la respuesta entrada de impulso, ¿ok? Entonces vamos a partir definiendo el vector de tiempo, para el cual vamos a hacer la simulación, que va a ser de 1 a 10 con muchos puntos. ¿Ok? Entonces la función h de t que encontramos en pizarra para este ejemplo es una función de t y sabemos que es una exponencial de menos 2t, ¿cierto? Menos la exponencial de menos 3 por t, ¿verdad? ¿Cierto? Y todo esto para t mayor que 0. Así hacíamos el escalado. ¿Ok? Entonces si yo quisiera hacer un plot de t y h de t, sabríamos que la respuesta entrada de impulso del sistema está determinada por esa función que está ahí. ¿Ok? Vale decir, en 0 aparece un impulso, el sistema responde, sube y después decae. ¿Ok? Queremos ver cómo esto se asemeja o podemos simularlo sin tener que hacer todo este cálculo. ¿Ok? Y yo les dije en la clase pasada que existía el concepto de función de transferencia. ¿Ok? Que hasta por ahora nosotros la vamos a construir a partir de la transformada de Fourier de h. ¿Ok? El comando que uno ocupa es tf, que es transfer function, y lo que le pasa en el argumento del número, acá es el numerador del polinomio y acá es el denominador del polinomio. En este caso el numerador del polinomio es simplemente un 1, lo tenemos acá. El denominador del polinomio del denominador, fíjense que lo que multiplica el primero al cuadrado es un 1, ¿ya? El que multiplica al j omega solo es un 5, y el que multiplica al j omega elevado a 0 es un 6. Y esos son los parámetros que uno le pasa. ¿Ok? Y fíjense cuando yo ejecuto este comando, ¿qué me dice? Me dice que generó una función de transferencia, ¿ya? Que tiene exactamente la misma estructura. La única diferencia es que asume de que depende de S y no de J omega. ¿Existe alguna diferencia para nosotros? La verdad es que no. ¿Ok? Entonces hemos definido el concepto de función de transferencia como tal. Ahora, si nosotros vamos a la documentación del comando lsim, vamos, lsim, aparece. Fíjense que antes nosotros le pasamos el objeto sistema que está determinado, ¿cierto? Acá, sys, era el sistema que nosotros definíamos por la matriz de ecuaciones de estado, ¿cierto? La representación de ecuaciones de estado. Pero fíjense que sys, la respuesta de un modelo de un sistema dinámico, si yo le hago clic acá, me dice, acepta todo esto, TF, que es lo que estamos ocupando ahora, SS, que es lo que ustedes ocuparon antes, y un montón más, ¿ok? Que los pueden explorar ustedes como quieran. Entonces TF, Transfer Function Model, o hace alguna conversión. Entonces, ¿qué es lo que le pone uno? Numerador, denominador, si el sistema es continuo. Numerador, denominador, TS. ¿Qué es lo que era TS? Periodo de muestreo, si es un sistema discreto. Entonces uno ocupa lo mismo, lo único que cambia es agregarle un periodo de muestreo. Y la única diferencia es generar una función de transferencia, ¿ya? O respuesta en frecuencia, en nuestro caso, en tiempo continuo o en tiempo discreto, que es lo que vamos a revisar después de esto. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora, la diferencia es que cuando uno ocupa... ¿Dónde está la salida? Acá. Cuando uno le pedía i, acá solamente puede tener la salida en función de la función de transferencia. Antes, cuando teníamos la representación de variables de estado, le podíamos pedir las variables de estado. Pero ahora, fíjense que esta función de transferencia o esta respuesta de frecuencia está absorbiendo, como es de la ecuación de segundo orden, no estamos haciendo esa separación de la primera y la segunda derivada, ¿cierto? Ambas variables de estado en primera derivada. Partimos de una definición entrada-salida. Entonces no podemos saber las variables de estado, solamente podemos saber la salida en función de la entrada. ¿Ok? Entonces esa es la única desventaja que tengo.
Solamente le puedo pedir la salida y no las variables de estado. Pero le paso la función de transferencia, ¿ya? ¿Qué más decía que necesitábamos? La entrada, ¿ya? Y el tiempo. ¿Cómo hacemos la entrada? Medio complicado. Existe una función que se llama impulse, que me responde impulse response plot of dynamic system. ¿Y qué le puedo pasar yo? El argumento del sistema. Entonces yo hago eso, lo que me va a generar es una simulación de la respuesta tras impulso para esa función de transferencia. Entonces en un plot voy a poner t, ht, ¿cierto? Que es la que encontramos analíticamente. Voy a poner... Hay que pasarle el argumento del tiempo, ¿no? Ya me olvidé. Sí, se le puede pasar el vector de tiempo, mejor todavía, para que no lo haga en función de muestra. Le pasamos t y le ponemos que nos dibuje la salida simulada de la respuesta tras impulso. Y a este le vamos a poner cuadradito, para que podamos diferenciarlo. Ya lo graficó, obvio porque no le puse nueva figura. Una es la analítica y la otra es la simulada por la función de transferencia. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Entonces con esto, si se dan cuenta, no solamente tenemos un camino que podemos hacer analíticamente, encontrar la respuesta entre impulso al sistema, sino que lo podemos obtener por simulación solamente conociendo esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo MATLAB? En realidad está tomando esto, ¿cierto? Y está haciendo todas las operaciones numéricas necesarias para poder obtener esos puntos, que son los puntos precisamente en los cuales yo evalué t. ¿Ok? Entonces para cada uno de los valores de t, hace el reemplazo y me da la respuesta entre impulso. Va. ¿Maravilloso? Maravilloso. Fíjense que existen otros. Respuesta entrada escalón. ¿Ok? Ese lo podríamos simular nosotros porque el escalón es más fácil de simular y de hacer en MATLAB que el impulso. ¿Ya? Y uno le puede pasar exactamente lo mismo. Step de t, i. Entonces, step de h, t nos va a dibujar la respuesta del sistema con esa función de referencia a una entrada escalón. Ahí está. ¿Ok? ¿Excelente? Súper. ¿Qué pasa si cambiamos estos parámetros? ¿Qué pasa si dijimos que si esto era menos 5, el sistema era inestable, ¿cierto? ¿Qué pasa con la respuesta tras impulso? ¡Bum! Se va a la chuña. ¿Ya? ¿Qué pasa con la respuesta tras escalón? Se va a la chuña, se hace inestable. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una de las raíces es 0? ¿Cómo podríamos hacer que una de las raíces es 0? Fíjese que, pensémoslo en S, sería S factor de S más 3, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles serían las raíces del polinomio de abajo? S cuadrado más 3S El del medio tiene que ser 0. más 0, ¿o no? ¿Sí? Claro. Entonces aquí podríamos ponerle 3 y aquí un 0. ¿Qué pasó? Bueno, ahí esto sigue graficando el resultado anterior, ¿eh? Pero fíjese cómo es la respuesta entrada de impulso. Entra un impulso y ¿qué pasa? Se mantiene constante. ¿Qué pasa con esto? Se mantiene así, frente a un escalón. Este es el escalón, ¿eh? Entonces fíjense lo que pasó. Pusimos acá una de las raíces en 0 y yo le aplico un escalón y el resultado es eso. ¿Qué es lo que está haciendo? Está integrando, ¿no? ¿No? Porque entra una constante, o sea, si esta constante es 1, este resultado debe ser proporcional a t, la pendiente. ¿Ya? Y es lo que vemos. Fíjense, aquí al principio pasa algo, digamos, transitorio, y después de eso es simplemente un integrador. Y esa transición se debe al rato en que esto sube y se mantiene. Olvídense esa curva azul, de eso que mantiene. Y después, una vez que se mantiene, la respuesta se mantiene de forma permanente. ¿Ok?
Entonces uno puede observar todos los fenómenos de qué pasa al mover las raíces, ¿cierto?, de la respuesta de frecuencia del sistema para ver qué es lo que está pasando acá. ¿Ok? Pero ¿cómo se te dice que un integrador? No, es integrador porque tiene un polo en cero. ¿Se acuerdan que yo les mostré el bode de un diagrama? Que era el gráfico de frecuencia, que era la magnitud en escala logarítmica y el ángulo, ¿cierto? El comando bode, pasándole la función de referencia, lo hace automáticamente. Y fíjense que vemos. Aquí fíjense que está definitivamente en logaritmo y en grado. Vemos de que el sistema, aquí está la frecuencia en radianes por partido por segundo. ¿Ya? Y vemos, por ejemplo, de que se comporta, deja pasar, amplifica en cierto, aproximadamente en 10 decibeles, después esto se mantiene y después empieza a atenuar. ¿Ok? Este sistema particular, el sistema que habíamos visto originalmente, que era 5 y 6, ¿cierto? Ese es el sistema que habíamos visto originalmente. Vendo esto, ¿es un filtro pasa alto o pasa abajo? Pasa abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sistema original mantiene atenuado esto, igual lo atenúa, fíjense como en menos 15 decibeles. Lo atenúa y después aproximadamente en esta frecuencia atenúa mucho más. ¿Ok? Eso quiere decir que si nosotros entráramos al sistema con un coseno de una frecuencia de aproximadamente 10 elevado a menos 1 radianes partido por segundo, entonces se vería atenuado en menos 15 decibeles. Pero si entráramos con al sistema entrar un coseno con una frecuencia de 10 elevado a 1, ¿ya?, se vería atenuado en menos 40 decibeles. ¿Ok? Por eso deja pasar esta y atenúa esta. Independiente que igual las atenúe un poco. ¿Ok? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el sistema arriba en el numerador no es solamente 1 acá, sino que tiene un polo? Por ejemplo, un J omega. Eso lo representaríamos como un 1 y un 0, ¿cierto? El polinomio que multiplica acá arriba. 1 por J omega más un 0 por el 0. Un 0 por la constante. Entonces en ese caso sería así, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Se comporta un poquito distinto, ¿cierto? Atenúa a baja frecuencia, deja pasar aquí un rango, ¿bien? Y después atenúa a otras altas frecuencias. Sería un filtro pasabanda, ¿cierto? Porque deja pasar una banda y empieza a atenuar las otras alrededor. ¿Ok? Si amplificáramos esto, por ejemplo, por 2, solamente produjo un desplazamiento, ¿ya? ¿Qué significa ese primer vector? ¿Cuál? Del T, que pone la función TF. De transferencia. Ah, el primer vector son los polinomios que multiplican el numerador. Si es j omega, es un 1 por j omega más un 0. Entonces tengo que ponerle 1 por j omega y 0. Porque si le pongo un 1, va a asumir de que esto está multiplicado por 0 y esto está multiplicado por 1. Entonces uno pone los coeficientes que multiplican cada uno de los elementos. Eso va relacionado con la función X. Exacto. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí un j omega, quiere decir de que era un x'. Sí, lo veo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es un polinomio arriba, ¿ya? Se piensa que el polinomio, por ejemplo, tiene. El polinomio de arriba, supongamos que es s. S más 3. Vale decir, tenía algunas derivadas. Vamos a tener un 1 por s, un 3 por 0 y un 0 por la constante. En ese caso, el sistema se comporta como un filtro pasa alto. ¿Ok? Y fíjese que en este caso, para frecuencias altas, atenúa prácticamente con 0 decibeles, o sea, deja pasar prácticamente de forma pura las señales, pero frecuencias bajas, por ejemplo, 10 elevado a menos 1, las atenúa con menos 25 decibeles. ¿Ok? Menos 25 decibeles es harto. ¿Ok? Acuérdense que dijimos que 3 decibeles era la mitad de la potencia. ¿Se acuerdan que definimos eso el ancho de banda? Ya. Entonces entenderán que menos 25 decibeles es harta menos potencia. ¿Ya? Lo pueden cuantificar. Hay circunstancias en las cuales uno, por ejemplo,
fíjense que nosotros estamos comparando potencia con respecto a sí misma, o sea, con respecto a nada, a uno entre comillas, ¿ya? A veces, por ejemplo, si la potencia es muy, muy chica de una señal, se habla del concepto de dBm, que se compara con un miliwatt. O sea, la potencia con respecto a un miliwatt. Entonces se normaliza, ¿ya? Por ejemplo, un factor distinto, ¿no? Entonces, alguna vez escuchan hablar de dBm, se refiere a ese. Son los dB, ¿cierto? Pero normalizados por un miliwatt para tener números más grandes, ¿no? ¿Ya? Y no terminar con un 0,000 algo, sino que tener con un 0,1, ¿no? ¿Me entienden? Entonces uno podría, por ejemplo, acá, incluso el mismo BOE, agregar un grid. Que incluso es más fácil verlo así. ¿Ya? Y uno puede incluso modificar las propiedades de las líneas y todo. Entonces eso es lo que le estaba diciendo. Fíjense que 10 elevado a 1 radianes por segundo. Radianes por segundo quiere decir omega, ¿cierto? No F. Está atenuado aproximadamente y uno puede ponerle puntito acá, sí, ¿cierto? Fíjense que ahí. 10,7 radianes por segundo tiene una magnitud de menos 0,1. ¿Ya? Menos 0,2. Pero si me muevo, estamos todavía cercano a los 10 radianes por segundo. ¿Ya? Si me muevo acá, estamos hablando a 1 radian por segundo, fíjense que menos 6 decibeles. Entonces uno podría terminar aquí numéricamente el ancho de banda, encontrar dónde están menos 3 decibeles con respecto al máximo. El máximo evidentemente va a estar acá. Bien arriba, que es prácticamente 0. ¿Cierto? Entonces tenemos que encontrar cuánto sería aquí. Magnitud menos 2,5. Aquí está aproximadamente. Entonces la frecuencia de corte aproximada, ¿cierto? De esta implementación numérica es 1,94 radianes partido por segundo. Eso lo dividimos por 2pi y podríamos saber exactamente cuál es la frecuencia en hertz de corte de este filtro. ¿Ok? Entonces fíjense que solamente ocupando la EDO mapeo esto a un problema en frecuencia y puedo saber todas las propiedades del sistema en frecuencia. ¿Ok? Puedo terminar mirando el bode si el filtro pasa abajo o pasa alto. Puedo determinar, ¿cierto?, si es pasabanda. Puedo determinar la frecuencia de corte. Puedo determinar todas las características propias del sistema en frecuencia. Todo esto lo van a ocupar muchos sistemas de comunicación. ¿Ok? Van a partir, ok, asumamos que tengo esto, entonces tengo un filtro cuya frecuencia de corte está aquí. Entonces, todo lo que están viendo aquí lo van a ocupar específicamente en ese curso, sistemas de comunicación. ¿Ok? La idea es que, como este curso, ¿cierto?, les deja el pie para lo que van a aprender después, que aprendan el concepto de esto de sistemas en tiempo continuo, por lo menos. ¿Ya? Yo creo que revisemos rápidamente la misma definición para sistemas en tiempo discreto. ¿Ya? Pero el efecto es exactamente el mismo. La única diferencia, vimos acá, uno tenía que ponerle acá T sub S, que era la frecuencia en la cual se muestra. ¿Ok? Si uno le pone el menos 1, fíjense, la diferencia sabe que es un discrete time transfer function. Pero le pone sample time sin especificar, poniéndole el menos 1. Si uno le pone, por ejemplo, un 0.1, sabe que se amplió a esa frecuencia. ¿Y por qué? Acuérdense que nosotros dijimos de que una vez que definíamos el periodo de muestreo, todo quedaba en función de n, ¿cierto? Y me olvidaba. Salvo cuando quería volver al mundo continuo. ¿Se acuerdan? Que ahí aplicaba el teorema del muestreo. Entonces, una vez que nosotros definimos el tiempo de muestreo, hacemos todos los cálculos normales, en discreto. Y después podríamos volver al mundo continuo si es que, por ejemplo, a mí me interesara hacer el procesamiento digital, que es lo que ven ustedes, el procesamiento digital de señales. ¿Ok? En las señales se ve harto eso, que todas las señales son análogas y uno las quiere tomar, procesarlas de forma discreta por un computador, ¿cierto? Y después devolverlas al mundo real. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, gracias. Me había olvidado.